Sean ustedes bienvenidos desde el Congreso. En esta ocasión tengo el gusto de compartir este espacio con un grupo muy importante de señores diputados y diputadas con quienes vamos a conversar acerca de las reformas secundarias, como se ha dado en llamar a este paquete de leyes que en su conjunto harán posible la reforma educativa que el país necesita y que en estos últimos tiempos se ha planteado. Desde el Congreso. Estamos desde el Congreso y, si usted me lo permite, para iniciar esta discusión, este debate, esta conversación múltiple sobre cuáles deben ser los matices y las necesidades urgentes de la reforma de las leyes secundarias que posibiliten la integridad de la reforma educativa, quiero presentarles a ustedes al grupo de diputados con quienes tendremos pues un acercamiento a este tema antes de que llegue a la fase del trabajo parlamentario. Primero que nada, y en el orden de antigüedad de los partidos, como solemos hacer siempre, quiero presentar a usted al señor diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Partido Acción Nacional. Gracias, diputado, gracias. Gracias, don Rafael. Por parte del Partido Revolucionario Institucional, el señor diputado Arnoldo Ochoa González, gracias. Buenas tardes, Rafael. Por el Partido de la Revolución Democrática, le agradezco su presencia al señor diputado Jorge Federico de la Vega. Por el Partido Verde, el señor diputado Antonio Cuellar Stefan, muchas gracias. Muchas gracias también al señor diputado Ricardo Cantú, del Partido del Trabajo. Para servirles. Muchas gracias también a la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez y del Partido Nueva Alianza, la diputada Dora María Guadalupe Talamante. Muchas gracias. Rafael, buenas tardes. Bueno, diputados, diputadas, yo por cortesía quisiera comenzar con las damas para ser simplemente atento y preguntarle primero que nada a la diputada Dora María sobre este paquete de reformas a las leyes secundarias del campo educativo que se van a debatir pronto en el Congreso. ¿Cuáles son estas leyes y cuál es el punto de vista de su partido? Bueno, primero que nada, desde que se inició la ruta crítica en la aprobación de la ley de educación, las reformas a la ley de educación, nos dimos a la tarea de revisar, de visualizar cuáles serían las leyes secundarias, que la urgente es la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que tiene término para el mes de agosto, la ley del servicio profesional docente y las reformas a la ley de educación. Nosotros hemos venido revisando en diferentes foros, atendiendo no nomás a los maestros, sino a los padres de familia, a la ciudadanía en general, que ha despertado tanto interés esta reforma educativa y que de alguna manera hay diferentes opiniones. Hemos buscado un punto medio, primero cuando sale la reforma, la necesidad de orientar por qué la reforma y hacia dónde iba la reforma, decirle a la ciudadanía en general, porque no nomás en los docentes ha despertado mucho interés, sino en la mayoría de los padres de familia, hacia dónde iba la educación, qué iba a pasar con las escuelas, qué iba a pasar con los docentes, qué va a pasar con todo este paquete de reforma. Y bueno, nos dimos a la tarea en una ruta crítica de hacer análisis, de participar en foros y de estar en la consulta. Hoy que las redes sociales tiene uno tanto contacto con la gente que quiere comunicarse contigo, también hacer un intercambio y estar en la revisión de ese paquete. Hemos visualizado que es urgente una reforma al sistema educativo nacional y que es una
urgente en lo general, porque necesitamos revisar paso a paso desde qué pasa en las escuelas, cómo el INE evaluará, cómo la evaluación no debe ser solo a una parte del sistema educativo, sino integral para poder de ahí salir, y sobre todo la ley del servicio profesional docente, la búsqueda de que los trabajadores y las trabajadoras de la educación aspiren en esta ley. Les vamos a exigir más, ellos están dispuestos a dar, y cómo el servicio profesional docente elevará la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Muchas gracias. Diputada Vargas, hay una insistencia de que la resistencia mayor a la reforma ha sido porque se confunde la evaluación con el riesgo de despido de quien no resulte bien evaluado. Y a partir de ahí han venido muchos movimientos opositores, o algunos movimientos opositores, según de qué lado los mire uno, por la continuidad profesional de los profesores. ¿Su partido en este sentido tiene algo importante que aportar en la discusión? Sí, por supuesto. Gusto de saludarte, Rafael. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha fijado una postura firme y decidida en torno a esta reforma educativa, que nosotros no la vemos como una reforma educativa, sino como una reforma laboral que está más orientada a afectar los intereses laborales de los profesores, de los docentes, del cuerpo académico y administrativo que labora en cada una de las aulas de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Uno de los temas que nosotros hemos discutido al interior de la Comisión de Educación y que logramos un consenso importante, porque a pesar de que somos de diferentes colores, hemos unido esfuerzos y hemos consensado y hemos llegado a acuerdos interesantes para hacer sinergia en torno a este tema. Por eso hemos salido a las regiones, a los estados, para hacer foros donde realmente escuchemos a los actores principales que tengan que ver con la educación, y a quienes más hemos escuchado son a los maestros, a los sindicatos. Uno de los temas que les preocupa a ellos es precisamente el tema de la evaluación. Recordemos que hay 5 momentos de evaluación: la que se hace a nivel nacional, a nivel estado, la que se hace por alumno, por escuela y por estudiante. Desafortunadamente esas evaluaciones no tienen una articulación, no hay una homogeneidad en torno a estos temas, y es lo que hoy por hoy preocupa a los docentes, a los maestros en el país. Hoy percibimos desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano que a los maestros se les quiere criminalizar. Recordemos que hace poco tiempo quisieron subir la fracción del PRI un acuerdo donde se trataba de imponer 8 años de prisión a aquellos directores de escuelas, maestros que retuvieran documentación. Y bueno, yo al interior de mi comisión comentaba que hoy por hoy el tema de algunos que se dedican a robar y a violar en algunas zonas del país, se les pone una sentencia menor. ¿Por qué criminalizar a los maestros con 8 años de prisión y de 1 a 300 salarios mínimos? Hoy afortunadamente también tenemos la disposición de los sindicatos de reinventarse y de poder hacer un replanteamiento al interior de cómo está viendo la ciudadanía también a los sindicatos, pero sobre todo poner en el centro de la discusión, en el centro del debate al alumno, que es el principal afectado o el principal cliente en este tema. Es decir, ¿cómo ve el alumno hoy al maestro? ¿Cómo ve el diseño pedagógico? Me parece que es un tema que tenemos que discutir también. Muchas gracias. Bueno, evidentemente este conflicto entre la evaluación y la continuidad quizás sea el elemento, pues si no el único, que genera discusiones ásperas, sí el que laboralmente ha preocupado a la mayoría de los maestros. Pero yo quisiera hacer una reflexión y a ver si alguno de ustedes la comparte o la anula.
No ha pasado con el sistema educativo mexicano que se educa a personas que no tendrían otra oportunidad laboral más que el magisterio, para que cuando les toque su oportunidad eduquen a otros que no tienen otra oportunidad laboral más que el magisterio, y entonces se va creando una cadena de enseñanza normal rural, carrera magisterial, alumno perpetuo, sindicalista permanente, y bueno, ese sistema ha creado más un mundo laboral que un mundo pedagógico. ¿Alguien quisiera rebatir Rafael, si me o permite, confirmar esto que yo estoy diciendo? coincidimos con sus planteamientos. El tema es complicado, es complejo. La estructura administrativa del sistema educativo ha estado secuestrada por mucho tiempo. Me refiero a la participación de la organización sindical, De las organizaciones, porque hay de las varias, organizaciones ¿no? sindicales, sí, que han sido juez y parte, para utilizar algunos términos. Es importante, es fundamental el poder ir, si se me permite el término, desmantelando esta estructura. Uno de los objetivos de la reforma constitucional ha sido y es que el Estado retome la rectoría de la educación. Y no lo va a poder hacer si no se da este paso fundamental y esencial. Pero quiero hacer algunos subrayados que me parecen esenciales. Y a través, como nos lo recuerda la diputada Dora, la diputada Nelly, 5 de los 7 diputados y diputadas que estamos aquí somos integrantes de la Comisión de Educación. Y se ha venido generando a través de una serie de consultas diversas, plurales, de mucho fondo, un consenso general que tiene que ver con el tema laboral. Evidentemente, la propia reforma a nosotros como diputadas y diputados nos mandata a respetar plenamente los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Esto significa respeto al apartado B del artículo 123 y, por supuesto, a su reglamento, que es el reglamento, la ley de los trabajadores al servicio del Estado. ¿Esto qué implica? Implica, y hay, insisto, ese consenso, de que después de pasar por un proceso de evaluación y el maestro, si no acredita ese proceso de evaluación, va a ser reubicado en el propio sistema educativo, que tiene sus implicaciones. Hay que construir esta ruta, pero también es fundamental el señalar para el tema del ingreso. Existe un anteproyecto que nos ha hecho llegar el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Lo mismo, lo propio, con la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ahora me refiero al primero. Ahí señala que para el ingreso se plantean 3 años de inducción, así se denomina en este documento, donde acompañado de un tutor se va a someter a un proceso de evaluación. Después del tercer año, la última evaluación, si no se acredita, el maestro sale del sistema sin que la autoridad se entienda de sus derechos laborales. No tenga compromiso ninguno. Nosotros hemos hecho la observación y se va construyendo ese consenso. Esto es violentar el artículo 123 en su apartado B.
en su ley reglamentaria, que con toda claridad nos dice que para obtener una definitividad, una plaza, se requieren 6 meses más un día. Y se ha venido construyendo el consenso. Y eso tendremos y tenemos que trasladarlo a este punto que es fundamental y que es esencial. Porque si no vamos a contradecir el propio espíritu de la reforma. Eso es lo que nos mandata la reforma para abordar, parafraseo la reforma, para abordar la reforma a la Ley General de Educación, a las otras 2 leyes secundarias, se tiene que realizar con el pleno respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Y respetarlos, subrayando e insistiendo, es respetar tal como está hoy nuestra Constitución y las leyes secundarias que hablan de ello. Muchas gracias, diputado de la Vega. Este es el momento en el que le pido su atención para escuchar la crónica de Miguel Reyes Razo. En el primer año legislativo, los diputados y diputadas aprobamos la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental. Modificamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para transparentar la propiedad de extranjeros en zonas de litorales y reformamos la Ley General del Equilibrio Ecológico para el control de la contaminación del medio marino, protección del suelo y la vegetación, asegurando el equilibrio y desarrollo de nuestro medio ambiente. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.